Voy a perder algunos con esto. Pero son gajes del oficio. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Free Fire, el Battle Royale que tiene una fama muy particular y no precisamente de la buena. Con esta sería la tercera ocasión que hablo del juego en el canal, y es que en las dos ocasiones anteriores me llamó mucho la atención el hecho de que siempre mencionaran que el juego es pay to win, o que es una copia descarada de juegos como PUBG o COD Mobile, o que es relativamente sencillo y cualquiera podría llegar al rango más alto. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero antes de que COD Mobile saliera al mercado yo era jugador de Free Fire. No me enorgullece, pero tampoco me ofende. Nunca me lo tomé en serio, por lo que nunca me percaté si en ese momento era pay to win o si realmente era tan sencillo como todos decían. Así que decidí abrir una nueva cuenta desde cero, sin informarme del meta o aprender movimientos básicos ni invertirle un solo peso, esto con la finalidad de ver qué tan lejos llegaba sin tomármelo en serio. Y aquí les voy a compartir mi opinión de Free Fire en pleno 2021 en base a mi experiencia. Empecemos con que si es una copia o no. Bien, muchos afirman que Free Fire copió todo a PUBG, pero esto no es del todo cierto, ya que el género Battle Royale es un término acuñado desde 1999 gracias a una novela japonesa, implementado en el mundo de los videojuegos en los mods de Minecraft y Arma 2, siendo estos los pioneros en implementar este modo, que fue completamente explotado por PUBG, y debido a su popularidad, Fortnite surgió. Basado en las mismas mecánicas, Forest Shadow Lee, junto con su empresa Garena, tomaron todo esto y las rediseñaron creando un juego arcade, porque sí, Free Fire cumple todos los requisitos para ser considerado un juego arcade, con pocos requerimientos y accesible para todos, coronándose así desde el 2017 como uno de los juegos más populares para móviles de gama media y gama baja. Y adivina qué tipo de equipos abundan en el mercado actualmente. Conociendo este minúsculo resumen, pregunto, ¿quién copió a quién? Y es que si nos ponemos más quisquillosos con cada uno de los modos de juego o armas que dicen que copia, nos daremos cuenta de que nada es original de ningún título, todo es inspiración, ya que entre la inspiración y la copia hay una línea muy delgada, pero clara. Si no, pregúntale a PUBG, que demandó a Fortnite por derechos de autor y que se arregló todo fuera de las cortes. Otro de los argumentos en contra del juego es su relativa facilidad. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Sin tomármelo en serio, llegué hasta Platino 1, sin ganar ni una sola vez. Y no miento, ahí están las estadísticas. Por lo que en primera instancia uno podría pensar que es fácil llegar a Heroico o Gran Maestro, los rangos más altos que tiene el juego. Pero hay un problema, y es que si bien la curva de aprendizaje es sencilla, ya que solo tienes que aprender movimientos básicos para sobrevivir, estar en partida es un tormento para jugadores nuevos, gracias a que el juego es muy agresivo con los que prueban por primera vez. Para llegar a clasificatoria necesitas llegar a nivel 7 si conectas a una red social, o a nivel 12 si no enlazas ninguna red, y para llegar ahí sufrí bastante, ya que al ser nuevo en partidas públicas era blanco fácil de quienes ya llevaban tiempo conociendo el mapa y el meta de las armas, además de jugadores cuyos personajes tenían habilidades que les daban ventaja sobre mí. Superar esta barrera es muy complicado y frustrante. Aún así, una vez superada entramos a las clasificatorias, en donde hay un poco más de igualdad y podemos tener una experiencia más agradable, mientras aprendemos cómo desenvolvernos en el campo. En mi opinión, el juego tiene aditamentos que te hacen la tarea más sencilla, pero por muy sencilla que pudiera ser, necesitas habilidad para sobrevivir, y la habilidad solo la obtendrás a base de ensayo, error y tiempo. Por último, el tema de pay to win. ¿Free Fire es pay to win? Sí y no, porque como ya mencioné, si eres nuevo y entras a una pública, por muy bueno que puedas llegar a ser, si te enfrentas a alguien que tiene la habilidad de escudo o de regeneración, pues te va a reventar sí o sí, y no puedes hacer nada contra eso. Además de que tienen armas especiales que ayudan al alcance o capacidad de cargador que no están disponibles para otros jugadores. Una AK que revienta desde la distancia de sniper, pues es algo ridículo si me lo preguntas.
Pero este tipo de jugadores no son invencibles, ya que si llevas un tiempo en el juego aprendiendo, puedes reventar a largas distancias como lo hacía yo, ya que si no puedes matar de cerca a alguien con escudo, mata sin que te vea. Ahora, repito, si ya llevas tiempo en el juego, puedes jugar en ruletas públicas por personajes que te dan ciertas habilidades como curarte más rápido, aumentar la duración de tu armadura, e inclusive hay eventos en donde regalan diamantes o boletos para participar por armas, personajes o mascotas, para crear tu estrategia ganadora. Por lo que decir que es completamente pay to win es algo exagerado, aunque no falso del todo. Una vez visto estos puntos, ¿Free Fire es la mierda que todos dicen? La realidad es que no. Si bien es un juego con gráficos cuestionables y una experiencia de juego un tanto dispar, tiene cierto encanto, lo que lo vuelve divertido para quien quiera tomárselo en serio, ya que para llegar al grado más alto necesitarás habilidad, sin importar qué ventajas pudieras comprar. No por nada, goza de un gran número de jugadores, diarios que crecen día con día. Pero esto genera una duda. Si el juego no es tan malo, ¿por qué se tiene tan mala imagen de él? Y la respuesta a esta pregunta es sencilla: su comunidad. Imagina que eres un jugador que busca un nuevo título y alguien te recomienda Free Fire, pero al buscarlo ves esto o esto. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿El juego es malo? Su comunidad es tóxica y sus creadores de contenido alientan este comportamiento. Esto te hará pensar mal del juego y de quienes lo juegan, y el hecho de quienes lo han probado unas 6 veces hablando mal de él, pues no ayuda mucho. Pero no todos los jugadores que pertenecen a su comunidad son así. Lamentablemente, como he mencionado en otras ocasiones, resaltan más los malos ejemplos que los buenos. Y bueno, ahora lo sabes. Si alguna vez has tenido la curiosidad de probarlo, pero por malas influencias no lo has hecho, anímate. Quizás seas muy bueno en él. Por lo que no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido te gustó, no olvides regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudará mucho y te estaré infinitamente agradecido. Sobre todo, no olvides jugar sano, divertirte y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado Kruger diciéndoles hasta la próxima.